Estamos en Europa Central. El año es 1670. Después de 300 años de plaga, por fin podemos trabajar libremente en nuestras granjas. Es el momento de labrar, sembrar y cosechar los campos de cultivo, ampliar y reformar los hogares y comer carne, para olvidar los tiempos de hambruna pasados. En Agrícola, deberemos hacer todo esto y más, gestionando nuestras acciones y recursos, mientras alimentamos a nuestra familia en continuo crecimiento de la manera más eficiente para poder ganar la partida. Los juegos de mesa europeos utilizan puntos de victoria para determinar al ganador de una partida. Obtener estos puntos de victoria suele ser una tarea bastante complicada. Para ello deberemos construir edificios o cumplir contratos con recursos muy limitados que el juego nos irá proporcionando a medida que la partida avance. Si vamos a hablar de juegos europeos, si vamos a hablar de gestión de recursos, sí o sí tenemos que hablar de una mecánica muy importante que se llama worker placement. O en español sería algo así como colocación de trabajadores y trabajadoras. En los juegos con la mecánica worker placement, tenemos fichas que representan nuestros workers que enviaremos a realizar acciones. Estas acciones pueden ser, generalmente, pero no únicamente, recolectar recursos. En Stone Age nos adentramos en la Edad de Piedra. Nos encontramos con nuestra tribu dentro de un precioso valle prehistórico repleto de recursos naturales. Podremos recolectarlos y utilizarlos para conseguir cartas de civilización o construcciones que nos darán los puntos de victoria necesarios para ganar la partida. Para obtener estos recursos, deberemos enviar a integrantes de nuestra tribu a buscar comida a los campos de caza, madera al bosque, arcilla al pozo, piedra a la cantera y hasta oro al río. Dependiendo de los materiales que utilizamos para construir los edificios del juego, estos nos darán más o menos puntos de victoria. Cada madera que usemos para construir nos dará 3 puntos, las arcillas 4, las piedras 5 y los oros 6 puntos. Pero si al final del juego nos quedan recursos que no hayamos utilizado para nada, cada uno nos dará solo 1 punto de victoria. De esta manera, Stone Age nos exige utilizar los recursos que acumulamos para poder transformarlos en edificios. De nada sirve juntar recursos y acumularlos porque sí. El juego premia a quienes utilicen sus recursos para el beneficio de su tribu de manera más eficiente. Negociar y planificar es algo que hacemos constantemente en nuestro día a día, tanto dentro como fuera de una mesa de juegos. ¿Qué se produce? ¿Cuánto se produce? ¿Para quién se produce? ¿Y cómo se produce? ¿No? Esas 4 preguntas son básicas y estos 2 esquemas, capitalismo y socialismo, las responde de manera distinta. El capitalismo descansa en el mercado como mecanismo de asignación y distribución de recursos, ¿no? De producción y distribución de recursos, de bienes y servicios. Y fundamentalmente el mercado es el resultado de las iniciativas individuales, de la propiedad privada, de lo que cada uno toma como decisión libre y voluntaria. En el caso del sistema socialista, esa asignación de recursos la realiza un actor central que es el Estado, ¿no? Entonces es un sistema de lo que se llama de planificación central, donde es el Estado el que dice, bueno, cómo se produce, qué se produce y cómo se distribuye esa producción. El capitalismo tiene que ver con una economía de libre mercado, tiene que ver con la mercantilización, se mercantiliza la cultura, se mercantiliza la fuerza del trabajo. El capitalismo es muy eficiente produciendo.
pero no distribuyendo. Se necesita la intervención del Estado para distribuir esa concentración de riqueza. ¿Bien? Esa es una mirada que tiene que ver con mi paradigma. Este punto es muy importante. En la mayoría de los juegos de gestión de recursos, todo el mundo comienza con las mismas condiciones. Es decir, tenemos los mismos recursos y dependerá de nuestra estrategia lograr el mayor beneficio con estos. Cada quien podrá utilizar sus estrategias para lograr el mayor beneficio de estos recursos, pero lamentablemente la vida no es como un juego de mesa y no nacemos con las mismas oportunidades. Bourdieu utilizaba la metáfora del juego para comprender la sociedad, para poder que nosotros podamos entenderla. Y hablaba de que había distintos tipos de capitales que funcionaban como fichas dentro de ese juego. Tenemos por un lado el capital económico, que es el que todos conocemos, que es el dinero, las propiedades, pero hay otros tipos de capital, como el capital cultural, que es el acceso a los bienes culturales, a los libros, al cine, el capital académico, que es las titulaciones, los títulos, que va a variar de acuerdo a la institución, y el capital social, que son los contactos que puede tener un individuo o una familia dentro de las clases profesionales, por ejemplo, los médicos, los jueces, abogados, etc. Estos capitales son recursos, son fichas que una persona va a utilizar en esta metáfora de juego que es la sociedad. Y esa cantidad de fichas con las que uno inicia tiene que ver con la familia en la que uno nace, es el punto de partida del juego, tiene que ver con la cantidad de fichas. Y esa cantidad de fichas va a determinar a su vez las distintas estrategias. Por ejemplo, una estrategia puede ser una familia no universitaria que invierte dinero para que su hijo vaya a la universidad para que obtenga capital cultural y capital académico, así acceder a una mejor vida. Y a su vez explica Bourdieu las desigualdades de este modo. No todos empezamos este juego de la sociedad del mismo punto de partida. Algunos tienen más fichas que otros y por ende más posibilidades de jugar. Como explicaba Bourdieu, en la sociedad no nacemos con las mismas fichas o posibilidades para desarrollarnos. Al menos en los juegos conocidos como gestión de recursos, esta realidad es menos injusta, ya que la única manera de obtener ventaja dependerá del azar y la estrategia que utilicemos sobre el tablero. Los juegos de gestión de recursos no solo están ambientados en tribus prehistóricas o granjas, hay una infinidad de títulos que nos sitúan en diversos escenarios, desde islas desiertas hasta el cálido Sahara, o incluso espectáculos teatrales o construcciones de enormes edificios. Quédate en que jugamos, que aún quedan muchísimos juegos para ver. Tanto en Agrícola como en Stone Age, nuestros workers, además de extraer distintos recursos naturales para convertirlos en nuevos productos, tendrán a cargo una tarea muy importante en cada ronda. Deberán procurar el alimento para el resto de la tribu. En muchos juegos de gestión de recursos, deberemos procurar fichas de comida para cada miembro de la comunidad. Así que, si bien una gran cantidad de integrantes nos dará la ventaja de realizar más acciones y conseguir más recursos, también significará la responsabilidad de asegurarle a nuestra mano de obra su preciado y necesario alimento. Otro juego en donde deberemos gestionar recursos y producir acuerdos en beneficio de nuestra tribu es Targi. En Targi competimos para ver quién tiene la tribu nómade más próspera en el medio del desierto.
En este caso, no nos vamos a una aldea prehistórica como en Stone Age, pero sí nos adentramos en el desierto del Sahara, donde las condiciones son hostiles y los recursos escasos. Lideramos una tribu que recorre el desierto en búsqueda de riquezas. Aquí podemos encontrar productos como sal, dátiles, pimienta y oro. Deberemos movernos con mucha cautela, ya que en el desierto hay delincuentes que nos quieren robar y tribus que buscan nuestro mismo objetivo. Recolectaremos recursos que nos permitirán construir cartas de tratado que nos darán los puntos de victoria necesarios para ganar la partida. Pero ojo, que si al finalizar la partida alguien conserva aún algún recurso, este no le dará ningún punto, ni siquiera el oro, el recurso más valioso de todo el juego. Como ves, Target tampoco premia a quien acumule más, sino a quien gestione mejor los recursos que haya logrado recolectar a lo largo de toda la partida. La discusión sobre la manera en la que producimos y acumulamos recursos es la base de la historia económica de las sociedades en todo el mundo, lo que hace que en el mundo surjan distintas posturas completamente antagónicas, siendo una el monstruo de la otra. Los pensadores más importantes de estas corrientes fueron Adam Smith y Karl Marx, respectivamente. Pero, ¿quiénes fueron? ¿Y por qué sus aportes son tan importantes, incluso al día de hoy? Smith escribe su gran obra, La riqueza de las naciones, en el siglo XVIII y la publica en 1776. Es decir, que él estaba viendo una transformación económica muy importante, particularmente en Gran Bretaña, en su momento incipiente. Esa transformación se llamó la Revolución Industrial, ¿no? Que es cuando la industria, a través de un montón de factores, es la aparición de las grandes fábricas, ¿no? Las imágenes que tenemos de las chimeneas en Londres, es cuando va a surgir el trabajo en masa, el trabajo asalariado, es decir, todas esas transformaciones que permiten la producción masiva de bienes y por otra parte también la creación de mercados de consumo. Es un momento que Smith está mirando en su etapa inicial, digamos, ¿no? En cambio, Marx, que es un autor más del siglo XIX, él va a hacer una enorme crítica a esta economía clásica porque él está mirando una etapa distinta de ese proceso de transformación de la Revolución Industrial en Europa, no solamente en Gran Bretaña, y va a poner el foco en las condiciones de vida de los trabajadores. Va a hacer una crítica muy fuerte en su gran obra El Capital, que está publicada en 1867, es decir, muchos años después de la obra de Smith. Va a hacer una crítica sobre la extensión de las jornadas de trabajo, que no tenían límite, el trabajo infantil tampoco estaba regulado, y en relación con este proceso de acumulación de capital, digamos, Smith lo ve como que la acumulación de capital es lo que permite la clave, digamos, de su pensamiento, que es la división del trabajo. Entonces dice, si un operario, en lugar de estirar el alambre, cortarlo y hacer todo el proceso de la cadena productiva, simplemente se dedica, por ejemplo, solo a cortar, y otro se dedica a estirar el hilo, las distintas etapas, entonces lo que van a hacer es producir más en menos tiempo. Entonces eso lleva a la especialización, eso lleva a una mayor productividad, que es otra palabra clave de la economía clásica, y esa mayor productividad permite un ahorro que da también el beneficio empresario y de nuevo retroalimentar el ciclo, ¿no? Ese beneficio, ese ahorro, invertir nuevamente ese capital, y esa rueda es la que genera el crecimiento económico. Entonces, para Marx, con otra mirada, mucho tiempo después, va a decir, la acumulación de capital es también, otra mirada de eso, es explotación por parte del capitalista hacia el trabajador. Y en ese sentido, Marx va a criticar eso y va a decir, en realidad el único que produce valor es el trabajador debería recibir como salario lo mismo que aporta en el proceso productivo, es decir, el valor del bien, y en el fondo lo que hace el capitalista es pagarle una parte y el resto se lo deja a él. Entonces eso que en la economía, digamos, para los economistas clásicos es el beneficio empresario, para Marx es explotación, digamos, es lo que se llama la plusvalía, que es algo que se queda el capitalista pero que es del trabajador, ¿no? Entonces, este capital es pernicioso para esta acumulación de capital para Marx, y él cree que eso lo que genere, lo que está viendo también en esa sociedad de mediados del siglo XIX en Gran Bretaña, es una enorme desigualdad social. Es decir, es cierto que el crecimiento económico despegó en muchos países, pero también es cierto que las condiciones de vida de buena parte de la población, digamos, eran muy malas.
Otros juegos donde también comerciamos especias en Medio Oriente son los de la saga Century. La saga nos propone 3 juegos distintos: La Ruta de las Especias, Maravillas del Oriente y Un Nuevo Mundo. En cualquiera de los 3 nos ponemos en el rol de mercaderes que recorren el mundo recolectando y comerciando distintas especias. Century, La Ruta de las Especias, nos lleva a Asia, donde seremos mercaderes recorriendo esta famosa ruta comercial. El juego destaca, además de su simpleza, la calidad de sus componentes. Los cubos de madera, presentados en cuencos, representan diferentes especias: amarillo para la cúrcuma, rojo para el azafrán, verde para el cardamomo y marrón para la canela. Cada participante irá formando una mano de cartas de mercader que podrá ir jugando para obtener y mejorar especias. Estas se utilizarán para comprar cartas de mercado, que son las que proporcionan los puntos. En Century empezamos a jugar con las mismas acciones básicas, pero a medida que el juego avanza, cada participante sumará nuevas acciones a su mano. Podemos pensar en esta mecánica del juego como un motor que vamos construyendo y mejorando, que nos dará acceso a opciones que las acciones iniciales del juego no nos permiten. Es decir, que podemos comenzar el desarrollo de una partida en igualdad de condiciones. Pero a medida que vamos tomando decisiones, nuestra condición frente al juego cambiará, ya que cambiará la calidad, cantidad y variedad de acciones que tendremos disponibles. En los juegos de mesa, producimos y acumulamos recursos que nos permitirán ganar la partida. Pero en nuestra vida, ¿por qué acumulamos? ¿Podemos decir que vivimos como jugamos? ¿Por qué acumularíamos capital? ¿Por qué acumularíamos un bien que no podemos consumir directamente? Bueno, evidentemente estamos pensando en que hay un mañana. O sea, detrás de la idea de capital hay un horizonte temporal, un horizonte de futuro. Porque uno lo que está haciendo es reservando valor para poderlo consumir en el futuro. Al afrontar los imprevistos, tiene que ver con tener también alguna posibilidad de tener algún recurso, digamos, disponible. Entonces, de hecho, por eso es que los clásicos lo ven como el motor del crecimiento económico, porque si no hubiera excedente, si un empresario al final del proceso productivo tiene lo mismo con lo que empezó, se terminó ahí, digamos, no puede volver a iniciar ese proceso. Si la población crece, las necesidades también van aumentando y van aumentando también las necesidades de bienes y servicios con las cuales satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, estos bienes complementarios, estos bienes de capital, también tienen que ir acumulándose para ir de esa manera logrando que el crecimiento de la economía, que implica mayor cantidad de bienes y servicios, esté disponible para la mayor gente que está disponible, digamos, a medida que va pasando el tiempo, ¿no es cierto? Así que en ese sentido se habla de acumulación. Buscamos acumular porque vivimos en una sociedad que está organizada en torno a eso. Si vemos el feudalismo, que es el modo de producción o la forma de organización anterior al capitalismo, el campesino, por ejemplo, simplemente producía lo que necesitaba y después algunos dicen que se echaba a dormir la siesta. Mientras que al llegar el capitalismo y la industria, se impusieron reglas donde la acumulación es visto como algo valorable, como algo necesario. Vivimos en una sociedad de consumo. Nuestra economía funciona y se mantiene en la medida que se sostiene el consumo. Fíjate que durante el 2001, cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas, lo que le pide George Bush al pueblo norteamericano es que siga consumiendo. Si el consumo se cae, la economía se detiene. Una economía de libre mercado funciona mientras el consumo se sostenga. Entonces vas a ver todo un aparato publicitario incentivando y alentando permanentemente al consumo. Yo acá no estoy diciendo que eso esté bien o que esté mal. Te tengo que decir que es la realidad del funcionamiento de una economía de mercado. Si todos consumimos, la economía se sostiene. Si dejamos de consumir, se cae. A propósito de capitalismo, comunismo y socialismo, recuerdo un juego que surgió como una clara crítica al sistema de rentas que solo beneficia al sector propietario. En 1902, Elizabeth Magie creó y patentó The Landlord's Game con motivo de promover las ideas del economista Henry George, que sostenía que el suelo no puede pertenecer a ningún individuo. 30 años más tarde, Charles Darrow robó el juego de Magie y le cambió el nombre y la temática. Ahora el juego premia a quienes se adueñen de mayores terrenos y propiedades y dejen bancarrota al resto. Hoy, bajo su nuevo nombre,
Monopoly es el juego de mesa más vendido de la historia. La gestión de recursos no solo contempla venderlos o producirlos, sino también hay muchas mecánicas muy originales que contemplan la correcta participación entre todas las personas que están jugando, como es el caso de Catán. En Catán representamos grupos colonizadores que llegan a la isla buscando expandirse mediante la construcción de carreteras, poblados y ciudades. Ganará la primera persona que consiga expandirse más que sus contrincantes. En este juego vamos acumulando recursos que utilizaremos para realizar estas construcciones. Catán nos obliga a hacer una correcta gestión de nuestros recursos, ya que si acumulamos en demasía, tentaremos a los ladrones que vendrán a robarnos. Pero generalmente no contamos con todos los recursos necesarios para realizar alguna construcción, por lo que deberemos comerciar con alguien más. La experiencia de comercio en Catán es realmente innovadora porque no responde a las mecánicas clásicas de los juegos puntuales y rígidas, sino que apunta más a nuestras aptitudes sociales. En Catán, los recursos no tienen un valor asignado por su creador, sino que el valor de cada elemento se lo pondrá cada participante al momento de comerciar buscando su propio beneficio, muchas veces guiándose por la oferta y demanda de dicho recurso a lo largo de la partida. Y no solo se trata de cambiar recursos que nos sobren por algunos que nos sea beneficioso. Tenemos que convencer a todo el resto de que este intercambio es realmente beneficioso. Y acá entran a jugar todas nuestras habilidades económicas y matemáticas para ver si el intercambio realmente nos conviene, pero además entran nuestras habilidades sociales, como la manipulación, la deducción y el engaño, para convencer al resto de que el intercambio realmente les conviene y de esta manera obtener esos recursos que tanto queremos. También hay juegos que encuentran la inspiración en otras formas artísticas, como puede ser el cine, la música o un libro. Puede parecer muy complicado sacar un juego de la historia que nos propone la famosísima novela de Ken Follett, Los Pilares de la Tierra, pero quienes idearon el juego lograron plasmar la gestión de recursos en los vaivenes de la construcción de la Catedral de Kingsbridge, con mecánicas muy originales. Pilares de la Tierra nos pone en la piel de responsables de la construcción de la catedral, que trabajarán con la ayuda de los distintos gremios. Desde nuestro lugar, lo que menos debemos hacer será levantar piedra y amasar argamasa. Por el contrario, deberemos gestionar prácticamente todo, desde enviar workers a la cantera a recoger piedra hasta ir a pedir el favor del rey para evitar pagar impuestos. Antes de cada ronda, deberemos elegir los recursos que recolectamos, pero esto lo haremos desde un mercado de cartas común para cada participante. También podremos contratar especialistas que conviertan dichos recursos en puntos de victoria, necesarios para ganar la partida, como el soplador de vidrio, que nos da puntos de victoria a cambio de metal y arena. Luego, cada ronda se desarrollará como un juego de worker placement clásico, solo que nuestros workers irán saliendo de manera aleatoria de una bolsa y para poder utilizar estas fichas deberemos pagar un coste o dejarlas esperando y colocarlas en alguna acción luego de que el resto ya lo haya hecho. Los recursos que debemos producir, gestionar, administrar y transformar en los juegos de mesa no siempre son bienes tangibles. Y de esta manera no es fácil obtener los puntos de victoria necesarios para ganar la partida. Pero esto a veces nos pone frente a propuestas completamente asombrosas, como si fueran un acto de magia. En el juego Trickerion nos ponemos en la piel de diferentes ilusionistas que recién llegan a la ciudad de Magoria con la esperanza de reemplazar al recientemente difunto Daglar el Magnífico, el mejor mago del mundo. Pero el camino de la magia no será fácil. Deberemos recorrer la ciudad de Magoria para aprender nuevos trucos. Realizarlos será una tarea tan compleja que no podremos hacerlo en soledad, por lo que deberemos contratar asistentes que nos permitan desarrollar estos trucos más rápido.
Debemos bajar al mercado y comprar todos los elementos que necesitamos para armar el artefacto que llevará a cabo nuestra ilusión. Una paloma, una caja de madera y un espejo serán suficientes. ¿O pensaron que se trataba de magia de verdad? Una vez que tengamos el truco y todos sus requisitos, debemos volver a nuestro taller y armarlo para poder presentarlo luego en el teatro. Como si toda esta seguidilla de acciones no fuera suficientemente compleja y atrapante, todavía falta una de las características más fantásticas que convierten a Triquerio, al menos para mí, en una verdadera obra de arte. Una vez tengamos el truco listo para presentar en el teatro, deberemos incluirlo en alguna de las funciones disponibles. La última acción que podemos llevar a cabo en Trickerion será la de presentarnos en el Gran Teatro de Magoria. Para esto, seleccionaremos una de las funciones ya armadas y representaremos todos los trucos que allí estén situados. Es normal que haya trucos de otros magos, que también sumarán puntos de prestigio, fragmentos de Trickerion y dinero por nuestra presentación. Sin duda, las mecánicas que Trickerion nos presentan son súper originales, sobre todo esa última de la presentación en el teatro, ya que propicia la interacción entre participantes. ¿Por qué? Porque si quiero obtener fama y fortuna, sí o sí deberé darle algo de estas al resto. Producir, administrar y gestionar recursos es algo que nos dará la victoria en cualquier juego de mesa. En la vida real también debemos producir, administrar y gestionar recursos, así sea para llegar a fin de mes. Gestionar recursos no es para nada sencillo, tanto dentro como fuera de una mesa de juegos. Pero si algo hemos aprendido es que no debemos acumular estos recursos, ya que de nada sirve. Lo importante es una correcta administración de todos ellos.